cara e cruz falaremos, lembren que hoxe é 20N, da conveniencia ou non de retirar os símbolos franquistas. Vémonos agora nuns minutos. Antes fixámonos en que hoxe é 20N, 31 anos hai da morte de Francisco Franco e os nostálxicos do vello réxime aproveitan a data para renderlle tributo á súa memoria, a memoria do dictador. Santiago de Compostela y sus instituciones culturales rinden un alto tributo de adhesión al generalísimo Franco durante la jornada de investidura de su excelencia como doctor honoris causa de la Facultad de Ciencias. En el aula magna se celebra el acto con la asistencia de varios ministros, los rectores de todas las universidades españolas y altas jerarquías eclesiásticas y académicas. Después de pronunciar la fórmula de juramento de la... Este título, doctor honoris causa, concedido en 1965, a Universidade de Santiago decidiu retirarlo agora a Franco. Considera o organismo que o ditador non reúne os méritos científicos para ostentar ese honor. As universidades de Salamanca e Coimbra, que tamén lle outorgaron o honoris causa, están estudando seguir o exemplo da institución Compostela. No cara cruz desta noite preguntámonos se é pertinente retirar eses vestixios do réxime franquista ou se é convinte mantelos como parte da nosa historia para lembrar o que aconteceu durante a Guerra Civil e durante a ditadura. Neste cara cruz temos connosco esta noite a Manuel Monge, sociólogo e membro da Comisión para a Recuperación da Memoria Histórica en Galicia. Boas noites. E a José María Permui, membro fundador de Alternativa Española. A primeira pregunta que lles quería formular é si creen que é momento, é convinte agora neste momento retirarlle ese título doutor honoris causa a Franco. Sí, eu penso que é un momento moi oportuno, non? Se me permitides, gustaríame lembrar aquel 20 de novembro de 1975, non? Que para moitos de nós, para toda a ciudadanía, para os demócratas, foi un momento de alegría, non? Veíamos próximas ao fin da dictadura e veíamos próximo tamén recuperar a democracia e a liberdade. Bueno, e veíamos tamén que se iba a acabar a represión, non? Moitas persoas pois, sufrimos prisión, cando saímos á rúa a poñer unha mestra de propaganda, éramos detidos e encarcerados, e entón para nós era un motivo de gran satisfacción contemplar que o dictador morreu. Entón credes que sí que é o momento de retirarlle o título? Sí, nós pensamos que é un momento moi oportuno, despois de 30 anos casi que hubo de silencio, é o momento de romperse con silencio e implantarse unha acción para acabar con esta simbología franquista. Por que creen que se esperou ata agora? Bueno, yo no sé exactamente por qué hasta este momento. A mí me parece que no es oportuno, no estoy de acuerdo. Y pienso que no solamente se puede estar en desacuerdo con este tipo de iniciativas porque uno sea afín a los principios políticos o filosóficos que inspiraron aquel régimen, sino incluso personas que sin serlo, no siendo franquistas o siendo antifranquistas, no se explican por qué se pretende borrar acontecimientos o personajes que forman parte de nuestra historia, por qué ciertas organizaciones pretenden arrogarse la facultad de decidir por los demás quiénes han sido los buenos o quiénes han sido los malos. Lo más normal sería pues, que conociéramos nuestra historia, los acontecimientos, los personajes que la han protagonizado y que cada uno, según sus propios criterios, según sus propias creencias y convicciones, juzgara quiénes son mejores y quiénes son peores. Y tampoco se entiende por parte de muchos que se vuelvan a reabrir viejas heridas que se suponían ya cerradas, que realmente se resuciten viejas polémicas que precisamente dieron lugar a la guerra civil. Parece como si se quisiera volver a enfrentar socialmente a los españoles en torno a temas que ya estaban más o menos olvidados o que no se les concedía demasiada importancia. Reabrimos feridas? Sí, no, eu penso que non se abre ninguna ferida, o que se falla recuperar unha memoria que ata ahora mismo pues, estivo esquecida, non? A memoria, a historia que se encontrou neste país foi sempre a memoria e a historia dos vencedores, non? E hai que cambiar esa situación, hai que contar a verdade, o que pasou. E despois hai acontecimientos que realmente, pues, ose escoitados, pues, sonan un pouco a risa, ¿no? Cando non son como tal. Estes días veíamos que a Universidade de Santiago, pues, aprobaba retirar o título de doctor honoris causa a Franco. Pero es que, lendo un pouco as crónicas xornalísticas que informaban de aquela época, pues contaban que, ni máis ni menos que Franco se lle daba este título por sus méritos científicos.
E a continuación, na proclamación deste doctor honoris causa, explicaban que había unha estreita relación entre as loitas de exterminio, que son as guerras, e o desenvolvemento da ciencia e de tecnoloxía. Así justificaba a Universidade de Santiago. Pero é que actualmente seguimos con estes títulos en moitas cidades. Na Coruña, por se acaso alguén non sabe, ainda temos a Franco como fillo adoptivo e predilectísimo da cidade de Coruña, cousa que a nos parece realmente intolerable. Que a estas alturas, despois de 25 anos a democracia, que siga esa declaración de Franco como fillo adoptivo e predilectísimo da Coruña. E además facendo alusión a que lle dan ese título por ser un dos máis preclaros galegos. Considerar que Franco foi un dos máis preclaros galegos é pasarse un pouco. Bueno, pois presentouse repetidamente no Concello da Coruña iniciativas para retirar este título de fillo adoptivo e predilectísimo a Franco e non conseguimos a retirada porque votaron en contra a esa proposta do Bloque Nacionalista Galego, votaron en contra tanto o PSOE como o Partido Popular. O Partido Popular, xa que nombra o Partido Popular, sostén que esta é unha manobra para desviar a atención de outros asuntos que preocupan, como podería ser a inmigración ou o proceso de paz con ETA. Por outra banda, tamén di que se está criminalizando a media España. Non sei que opinamos. Yo creo que, en cierto modo, lo que se pretende... hombre, yo no digo que todas las personas que estén involucradas en este tipo de iniciativas sean conscientes de ello, ¿no? Pero que sí cabe el riesgo de que tras el intento de acabar con toda la simbología, las placas, los monumentos relacionados con determinados personajes de nuestra historia, esté también la intención, efectivamente, de criminalizar, de denostar ciertas ideas que muchos españoles todavía comparten, si no todas, al menos algunas de esas ideas, ¿no? Es decir, muchos habremos oído muchas veces hablar a personas del Partido Socialista o del Partido Comunista o del Bloque Nacionalista de que fulano o mengano, que son del PP o que en su día fueron de la UCD, son unos ultraderechistas, unos fascistas. Hace poco se hablaba por parte del gobierno socialista de un intento de volver la extrema derecha a implantarse en España, y parece que se aludía como a ciertos sectores del PP. Es decir, aquí hay un peligro de que no solamente se intente criminalizar a un pequeño grupo de personas que aún hoy pueden sentirse vinculadas con el régimen franquista, sino que desde el presupuesto de que muchas personas de izquierdas, sobre todo desde el radicalismo izquierdista, fascista es todo aquel que no piensa exactamente igual que ellos, cualesquiera que sean sus ideas, aunque sean demócratas, cabe el peligro de que al final se traslade todo este enfrentamiento y toda esta criminalización precisamente a personas que incluso ni siquiera son franquistas, pero simplemente no son de izquierdas. Sí, o Congreso dos Deputados aprobou declarar este ano 2006 ano da memoria. Por outra banda, o Consello de Europa condenou o réxime franquista e instou o goberno español a renderlle homenaxe ás víctimas. É este o contexto no que se están a retirar moitas imaxes, moitos símbolos dese réxime, que non son poucos. Sí. Si me vuelves a pasar la bandera por encima, te pego una hostia que te quito la paz. Oye. En España existen 103 edificios públicos nos que se mantén algún tipo de escudo ou símbolo franquista. En Galicia, só na Coruña, hai máis de 30. É a cidade galega con máis simboloxía fascista. Que se debería facer con estes símbolos, entón? Bueno, retiralos, era a pregunta inicial, non? Retiralos, mantelos, quizáis contextualizalos, non? Para que serviran un pouco como recordo do que foi a historia? Sí, bueno, primeramente habría que deixar claro o que significan as rúas, os monumentos, as placas. Non son elementos decorativos, recollen un sentimento de recoñecemento social, recollen tamén un exemplo para as novas generacións. E claro, non podemos admitir que os exemplos que están hoxe nas rúas da Coruña e noutras moitas rúas de Galicia pois sean un exemplo para ninguén. Lembrar, por exemplo, que nas rúas da Coruña pois aparecen no seu nomenclator auténticos terroristas, pero non porque o diga eu, o decían eles. Mola, por exemplo, Mola, un dos que ten unha rúa na Coruña, decía: hai que sementar o terror, decía Mola, deixar a sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos que non pensan como nós. É dicir,
que o que decían eso era mola, os fascistas. Non, sin embargo, os demócratas estamos precisamente por deixar a todo o mundo que poda falar. E eu lembro perfectamente ao señor Permí, por exemplo, que somos conocidos da Coruña, ali coñecemos todos, que tiña tranquilamente posta o seu posto de propaganda na Coruña, como tiñamos outros partidos políticos, cando ele estaba en Falange Española, e podía facer propaganda desas ideas. É dicir, que eu penso que todas as persoas hoxe debíamos estar moi contentos de que chegara a democracia porque podemos manifestarnos públicamente as nosas ideas. Claro, lo que pasa es que las circunstancias han cambiado. Cuando ahora estamos criticando a personajes que tuvieron relación con el franquismo, olvidamos que otros personajes que tuvieron relación con el prefranquismo, es decir, con la Segunda República, pongamos por ejemplo a don Manuel Azaña, que también tiene una calle en la ciudad de La Coruña, que cuando las elecciones de 1933 dan el triunfo a centro derecha, él le pide a Martínez Barrio que dé por anuladas esas elecciones y que vuelva a convocar otras porque no acepta el resultado. O al mismo Manuel Azaña, unos meses antes, en Casas Viejas, mandando reprimir a unos cuantos anarquistas que habían sido capturados durante una revuelta. ¿No hay que retirar esos símbolos o no? En el caso incluye a Manuel Azaña, pero... A ver, a mí lo que me parece también un poco demagógico, es decir, hay que retirar los símbolos de los personajes relacionados con el franquismo porque tienen relación con la dictadura, con la guerra civil y con la represión. ¿En nombre de qué? En nombre de la democracia, en nombre de la paz, en nombre de los derechos humanos. Si realmente quienes estos piden creyeran esto, tendrían que retirar, no solo de La Coruña, de Galicia, sino de toda España, todos aquellos símbolos, todas aquellas placas de calles de personajes de la Segunda República que también fueron partidarios de la guerra civil, de la represión y de la dictadura. Por ejemplo, Largo Caballero, por ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español, que en octubre de 1934, como figura en las instrucciones del propio partido para la insurrección de octubre de 1934, provoca una guerra civil con la intención de implantar una dictadura socialista del proletariado, palabras del señor Araquistain, que era subsecretario de Azaña, y palabras contenidas en las mismas instrucciones del Partido Socialista Obrero Español, y con la intención de capturar a todos los adversarios políticos, retenerlos y, en caso de resistirse, asesinarlos, eliminarlos. Esto en 1934, 2 años antes, casi 2 años antes del 17 de julio de 1936, que es por lo que se justifica en gran parte ese 17 de julio de 1936. Sí, o discurso do señor Permí parte dunha base, que es igualar a democracia coa dictadura. E como iguala a democracia coa dictadura, pues pon ao mismo nivel, e eso non se pode facer. Entón, hai que diferenciar que o réximen que estaba establecido en 1976 era un réximen constitucional, legal, e o que se sustituyó ese réximen constitucional legal, a Segunda República, foi sustituído por un levantamento en armas contra esa legalidad constitucional. Entón, non estamos ao mismo nivel. Que los personajes que se levantaron contra ese gobierno republicano y contra ese modelo de república, como Largo Caballero y los dirigentes del Partido Socialista y del Partido Comunista en el año 34, sean retirados también de las calles de España? Porque también eran partidarios, y están sus escritos, no lo estoy diciendo yo, de la dictadura del proletariado, de la dictadura socialista, que no era democracia, salvo que usted piense que lo es, y eran partidarios de una guerra civil y de hecho la provocaron. A cualificación que fai dos réximenes hai que verlo un pouco en o contexto internacional. Todos os contextos internacionais declaraban que o réximen que había no 36, antes de chegar a dictadura, é un réximen democrático, a Segunda República. E todos os análisis históricos coinciden tamén en que a partir de aí iniciamos con un réximen de dictadura. E a mesma ONU declara que o réximen de Franco era un réximen criminal. Pero no me contesta la pregunta de qué hacemos con esos otros personajes de la República. Recentemente, no me contesta nos 2006, hai uns días, o propio Parlamento Europeo califica ese réximen como un réximen de dictadura. Entón, non podemos igualar a un réximen de dictadura, que es resultado de un levantamiento militar fascista con un régimen democrático. Pero no me contesta en este caso concreto a los dirigentes del Partido Socialista, partidarios de la dictadura del proletariado y que desencadenaron una guerra civil con la intención de ejercer una represión tremenda en España. ¿Qué hacemos con esos? ¿Qué hacemos con los símbolos que todavía hay en España y con las placas de las calles de esos personajes en concreto? ¿Está usted de acuerdo, en nombre de la democracia, en nombre de la libertad, en nombre de los derechos humanos, que también eso debe ser retirado? Es un problema de procedimientos y métodos. O procedimiento de todas las personas que acaba de nombrar, de Largo Caballero, de Azaña, etcétera, acceden ao poder por un procedimento democrático, votacións democráticas e libres, e en un determinado momento se sublevan contra ese poder. O procedimento de instauración do régimen de Franco foi un procedimento de levantamento militar contra a orden constitucional, entón non son comparables. E ademais, no caso concreto de Galicia,
non hubo tal enfrentamento civil, que é todos os argumentos, que aquí hubo unha guerra civil, un enfrentamento de uns con outros, aquí non hubo tal enfrentamento. Aquí hubo en Galicia miles de persoas represaliadas, hubo máis de 1000 fusilados, e na zona da Coruña, os datos que dan os historiadores que pasan de 600. Pues Por lo tanto, ese é o resultado dese semella levantamento que aquí da militar. cuestión quizáis está en resolver onde están os límites, non? Das personaxes ou dos símbolos que convén ou non convén retirar. Moitas grazas aos dous por estar esta noite en Hai Debate. Outro asunto que estivo tamén esta semana moi de actualidade é o da especulación relacionada co urbanismo.